Hola, soy Fernando Federico Fullita Alarcón, eh, soy egresado de la Universidad Nacional de Mayores San Marcos, donde me gradué como bachiller en Ciencias Sociales y posteriormente me licencié en Arqueología. ¿Sí? Entonces, luego, luego de graduarme y estuve trabajando en varias partes del país y en varios casos asumí conducciones de proyectos nacionales en lo cual también me llevó a interrelacionarme con muchas personas y comprender sus posiciones y respetarlas también, ¿sí? Con el tiempo, sobre todo con el tiempo, aprender a respetarlas más. Y esto me permitió comprender un poco más a la gente, tener un poco más de empatía. Luego con el tiempo también he comenzado a ejercer la docencia por ejemplo, donde llevé cursos, donde dirigí cursos eh, de investigación académica y posteriormente justamente como quise aprender más, cómo enseñar mejor, llevé cursos ¿cómo se llama? Llevé una maestría también de docencia universitaria y gestión educativa. Entonces, y he ido practicando, teniendo más. También he participado en la universidad como docente en el curso de ética, ciudadanía y diversidad cultural, ¿no? Y en esa diversidad cultural también me sirvió para hablar de estas experiencias. ¿Cuál es la religión? ¿Sí? Tenemos la religión como muchos de estos elementos que nos unen, que nos eh, emanan, que está prácticamente relacionado con todo nuestro quehacer diario o lo que estamos observando. Está desde la parte formal, cuando jura un ministro, jura un presidente, jura un primer presidente del Congreso, por ejemplo, de la mesa directiva, están saludando o están levantando la mano, están arrodillados ante un crucifijo y ante una Biblia. ¿Sí? Tenemos expresiones sincréticas actuales, ¿no? Donde se mezclan religiones andinas y religiones cristianas que las cubren, se manifiestan, ¿no? Como la cruz de Chalpó, la Virgen de Chapi, ¿no es cierto? Tenemos, ¿cómo explicar estas? ¿Cómo relacionarlas con nuestro quehacer cotidiano en esa expresión de, de relacionarnos con el ejercicio de nuestra política cotidiana, ¿no? Esas relaciones que tenemos, esas reglas de conducta, esas reglas de convivencia que tenemos y que se encuentran en esa diversidad cultural y de las cuales se expresa la religión, ¿no? Entonces ya hemos visto en la parte anterior, eh, en la parte del curso anterior, cómo surgen las religiones, cómo se manifiestan las principales religiones y cuáles son sus manifestaciones que se van engasando dentro de la modernidad y sobre todo cómo se da en el presente, por ejemplo, ahorita con el coronavirus. Por ejemplo, hay expresiones religiosas, por ejemplo, que una niña habla, por ejemplo, con Dios y le da una fecha sobre una situación apocalíptica, o alguien que manifiesta, por ejemplo, que ha sido, ¿cómo podríamos decir? Que ha sido el portavoz de un espíritu, de un sacerdote, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿y cómo comprender al mismo tiempo dentro de nuestras políticas del Estado, dentro de las políticas ciudadanas, dentro de las políticas como ciudadanos, ¿sí? En ese respeto y reconocimiento, identificar y comprender las religiones, cómo se manifiestan las religiones en nuestro país actualmente, a nivel del mundo, y por ejemplo, sobre todo con las comunidades nativas, ¿no? Cómo todavía se mantienen de alguna manera. ¿Sí? Entonces, dentro de esto, nosotros queremos revisar con ustedes dos aspectos. ¿Sí? Uno de ellos es lo que es el curso, el sílabo, ¿sí? Que tiene estos aspectos, ¿no? La parte formal de la introducción, cuáles son los alcances, los créditos, la sunía, ¿no? Que desde el punto de vista sociológico, antropológico, arqueológico, histórico, filosófico y conceptual busca describir, comprender y explicar los aspectos observables de la diversidad y las experiencias religiosas. ¿Sí? Entonces, ¿cómo esto puede convertirse, las religiones, puede convertirse en un aspecto de la justicia en nuestro país, o así como puede ser mal usado, puede oprimir a la gente, o de otra manera también mal usado podría ser subversivo también,
como alguna vez fueron las manifestaciones religiosas que tuvimos en el país con esto del Taquionjoy, por ejemplo, ¿sí? Entonces, de esa perspectiva nosotros vamos a trabajar algunos aspectos, la parte profesional, las competencias, que es ofrecer una vista panorámica de la historia cultural y religiosa de algunas regiones del mundo actual, lograr que los alumnos y los estudiantes comprendan la complejidad del campo religioso vinculado a la estructura cultural respectiva, así como demostrar que la religión puede asumir un rol estabilizador de la sociedad, así como también podría ser de una agitación, y cómo esto se van incorporando nuevos elementos de expresión, ¿sí? El curso va a estar dividido en varias unidades, ¿sí? Son más o menos 4 sesiones, será una unidad, luego habrá un control de lectura y a la mitad habrá un examen parcial, que es hasta 4 unidades, y luego, pasado el siguiente semestre, se terminará con unas evaluaciones. Aparte de los controles de lecturas, habrá también unas expresiones, digamos, de su propio conocimiento, que serán los, la monografía y un examen final, ¿sí? Actualmente nosotros estaremos usando algunas de las plataformas que nos ofrece la universidad, como también de alguna manera las que nos podemos conseguir, ¿sí? Por ejemplo, un aspecto que nosotros estamos usando también es, por ejemplo, el Google, ¿no? El Google Class, ¿no es cierto? Donde, por ejemplo, tengo diseñada una plataforma, un tablón, donde podemos estar conectados nosotros, de alguna manera, con temas, por ejemplo, de qué cosa es el sílabo, cuál es la propuesta, tengo una tarea sobre el sílabo, así como también una lectura, que es leer el primer capítulo de Lo iré de mis caras, de Joseph Campbell. La tarea, ¿no es cierto? En este caso es una encuesta muy sencilla que nos va a permitir ir acumulando lo que es la participación en clase, ¿no? Acuérdense, participación en clase, ¿no? Y estos trabajos con todas las lecturas representa el 25%, ¿no? Otro 25%, por ejemplo, será el trabajo final, que es la monografía, y otro 25% el examen, ¿sí? Listo. Espero que eh, espero sus preguntas, sus comentarios, y nos estaremos viendo en la siguiente sesión. Gracias, gracias, hasta pronto. ¿Sí? Ya nos estaremos viendo entonces en la siguiente sesión. Hasta luego.